Se llevó a cabo la 19ª edición del Taller de Variedades de Soja que lleva a cabo todos los años la sección granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Esta es una oportunidad que tienen los productores para conocer las nuevas herramientas y las nuevas investigaciones y tomar así las mejores decisiones en la próxima campaña. Vamos a conocer entonces qué resultados arrojaron las macroparcelas de sojas en las que se evaluaron 35 variedades de soja. La verdad que un poquito menos de gente que otros años, no te sabría decir por qué, pero en realidad lo del taller de variedades es muy bueno. Un poco para así apenas un poquito de historia, empezamos hace 19 años analizando el comportamiento de las variedades en las distintas regiones y hoy estamos incluyendo muchos aspectos de manejo agronómico, ¿no es cierto? Fecha de siembra, que hay datos muy buenos, manejo por ambiente a través de agricultura de precisión, detección de distintos ambientes a través de satelital, todo un trabajo que se está haciendo que lleva a conseguir información para los productores para aumentar la productividad, lo que es muy bueno para Tucumán y para el no Tucumán derrama tecnología en todo el norte del país. Así que en ese sentido el taller muy bueno, mucha información, por ahí ha habido menos gente, pero hay muchas hectáreas. Mari, ¿qué información arrojaron estas macro de soja? Mira, con respecto al tema de los materiales, se hicieron muchos análisis, ¿no es cierto? Análisis por grupo de madurez, en donde se sigue viendo que los materiales más estables son los grupos 8, pero hay que empezar a focalizar áreas por áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno habla de los altos, en el historial de 15 años, los materiales de grupos cortos son los que más andan. Lo mismo, ¿no es cierto?, algunas localidades un poco más marginales hacia el este, por ahí, ¿no es cierto?, hay años donde los grupos cortos están andando mejor que los largos, obviamente dependiendo de cómo vienen las precipitaciones. Después te comento un poco lo de fecha de siembra para que se entienda un poco mejor lo que estoy diciendo. Con respecto al comportamiento de los materiales, lo primero que se puede decir que hay una gran cantidad de materiales que a través de los análisis de frecuencia de aparición y de potencial de rendimiento y de estabilidad aparecen en el área de alta productividad, y esos materiales son tanto convencionales como intactas. Dicho sea de paso, el año pasado entre RR1 intacta había 5% de diferencia de rendimiento, este año ha habido 1%. O sea, una cosa que nosotros esperábamos que sea al revés, esperábamos que la tendencia sea separarse, a que las intactas tengan más potencial. No fue así porque se incorporaron algunos materiales comerciales de altísimo potencial, comerciales RR1 de altísimo potencial. Pero acá la clave es elegir para cada ambiente donde te toca producir el material que mejor se comporte o que mejor adaptación tenga. O será adaptable o será estable de acuerdo a tu ambiente. Si estás en ambiente de alta productividad, en una de esas trabajas con materiales cortos de gran adaptabilidad. En ese sentido, por ejemplo, para que los productores se lleven una idea cabal de cuáles son algunos de los materiales que están andando bien, dentro de los cortos tenemos la 5715 DRA, material nuevo que está andando bien. Tenemos la 5958 de Don Mario. Dentro de los 6 tenemos 6248 de Nidera convencional, que ya viene mostrando buen comportamiento. Incluso el año pasado, con una seca profunda, demostró buena potencialidad de rendimiento. Un material nuevo de Don Mario 62R63. Materiales como la 6110 de Horus, que es un BT con un muy buen comportamiento. Como ve, en 6 hay una gran cantidad de oferta varietal. Dentro de los 7, 7510 de Horus, 7209, 7709, bueno, hay materiales, ¿no es cierto? La 7976, que es grupo 8 de Don Mario, la Llanazo anduvo muy bien.
O sea, que el productor hoy tiene una gran cantidad de materiales, ¿no es cierto?, para elegir. Obviamente los materiales van a ser elegidos en función, como decíamos, de la capacidad que tenga el campo o el ambiente que nos devuelve el campo para poner esos cultivares y de la fecha de siembra. ¿Cuál fue el rendimiento en esta campaña de esos materiales con el manejo que hacen ustedes en los parcelos? Mira, hay localidades que rindieron, que los mejores materiales rindieron alrededor de 4.200, 4.500 kilos, que fueron localidades con 800 milímetros durante todo su ciclo. Estamos hablando de Piedra Blanca y de La Cruz. Por ejemplo, Monte Redondo, el promedio estuvo de los buenos, estuvo entre 3 y 3.500, porque nos faltó agua en marzo, y en Monte Redondo rindieron mejor los cortos que los largos. Una localidad que está cercana a Monte Redondo, que es el Palomar, el rendimiento estuvo entre 3.500 y 3.900 kilos, rindiendo más los largos, a la diferencia de Monte Redondo. ¿Qué es lo que pasó ahí? En marzo no se cortó el agua, en marzo en el Palomar llovió el doble que en Monte Redondo. Entonces, yo vuelvo a los ensayos de fecha de siembra, ¿no? Y voy a dar el ejemplo entre lo que pasó esta campaña y la campaña pasada para que los productores entiendan cómo es la mecánica. Esta campaña, haciendo el rendimiento promedio de todos los materiales evaluados en el ensayo de fecha de siembra, muestra una escalera. La primera fecha de siembra, que es en noviembre, del 20 de noviembre, el mayor rendimiento, baja un poquito en la primera de diciembre, baja un poquito en la segunda de diciembre y baja de una manera importante en enero. Bueno, eso es lo lógico que debería pasar, porque por una cuestión de fotoperiodo vos te atrasas en la fecha de siembra, baja el potencial. Pero ¿qué pasó el año pasado? El año pasado fue completamente al revés. La curva tenía menor rendimiento en la primera fecha de siembra y mayor en la última. ¿Y cómo se explica eso? Por las precipitaciones. El año pasado veníamos con seca, empezó a llover y no paró más. Este año al revés. Acumulamos bien en noviembre, buena lluvia en diciembre, en enero, en febrero menos. En marzo empezó a verse sintomatología de estrés. Entonces, estamos dependiendo del ambiente, que una de las cosas de las precipitaciones, este año no tuvo influencia las temperaturas, pero también tiene influencia la temperatura. Entonces, como dependemos del ambiente, la recomendación, que ya la venimos haciendo hace varios años, es no jugarse una fecha de siembra, hacer fecha de siembra escalonada y dentro de cada fecha combinar grupos de madurez que te lleven al momento del periodo crítico en distintos momentos. Pero dentro de eso hay algunos tips que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, descubrimos después de 20 años de ensayo de fecha de siembra que las fechas de siembra tempranas, los materiales que mejor andan son los de grupo largo. Cuando vos pones un grupo corto, por alguna situación pierden estructura, pierden un par de nudos y te cae el rendimiento. Las fechas de siembra más estables en general son en diciembre, y cuando te va a enero, que hace un tiempo atrás, un par de años atrás, recomendábamos grupos largos, en realidad en la fecha de siembra tardía los grupos largos andan bien porque defiende por una cuestión de fotoperiodo la estructura. Pero también andan muy bien los grupos 6 de crecimiento indeterminado y de buena estructura. ¿Por qué? Porque aprovechan menor la poca agua que vos podés tener y además no están sujetos a una helada temprana, que los grupos 8 sí le están.